Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos en medio de la contingencia y de un mundo que está convulsionado. Tú nos das este tiempo de pausa, de tranquilidad y de acercarnos con confianza a tu palabra, estando seguros de que tu Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso dejamos todo en tus manos, nuestra mente, nuestros corazones, nuestras vidas, y pedimos tu guía y dirección, tu presencia aquí con nosotros, guiándonos en toda reflexión de acuerdo con tu palabra. Eso lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, por favor silencien sus micrófonos para que podamos dejar solo el de Hugo y Marlis abierto y así se pueda escuchar mejor en la medida de las posibilidades la guitarra. Ya. Clamo a ti, tócame con tu mano de soy. Lléname con tu amor, Señor, mi Dios, mi amor, mi Salvador, rescátame, Señor. Clamo a ti, tócame con tu mano de libérame con tu amor, Señor, mi Dios, mi amor, mi Salvador, rescátame, Señor. Eres mi Dios, yo confío en tus promesas y quiero yo seguirte para siempre. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es mi Dios, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es mi Dios. Llamo a ti, tócame con tu mano de bendición. Libérame con tu amor, Señor, mi Dios, mi amor, mi Salvador, rescátame, Señor. Eres mi Dios, yo confío en tus promesas y quiero yo seguirte para siempre. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es mi Dios, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es mi Dios, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es mi Dios, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es mi Dios.
Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos quienes llegaron recién. Marcos, Marcela, Alén que está por ahí atrás. Bienvenidos. Ya Lidia también ya nos saludó y hoy fue muy consciente de la situación real que estamos viviendo aquí de clima y no nos mostró las palmeras ni la brisa. Ya estaba mucho más aclimatada con la realidad, Lidia. Bien, antes de partir entonces con la respuesta a la prueba 8A, B y C, damos el espacio para preguntas, posibles preguntas si hay. No, No. no hay preguntas, qué bueno. Vamos a pasar entonces directamente a dar las respuestas a la revisión de lo que tiene que ver con las pruebas y en medio de ello haremos una pausita para hacer una lectura que tengo aquí en un comentario que es el comentario bíblico contemporáneo con respecto a los dos juicios. Y de todas maneras a través del WhatsApp les voy a pasar dos imágenes que son realmente unos recortes de un comentario sobre cómo ve Juan los dos juicios. Recuerden que a través de la lección nos vamos a dar cuenta que una óptica que nosotros vemos como recurrente y que se parece mucho es la de los evangelios sinópticos, pero hay otra óptica, hay otro punto de vista que se encuentra en el otro evangelio que hace parte de los cuatro evangelios, que es Juan. Entonces, por eso vamos a mirar aquí en la reunión la óptica de Mateo, una pequeña reflexión al respecto, y a sus WhatsApp les voy a hacer llegar las imágenes con un pequeño resumen de lo que es la óptica de acuerdo a Juan del juicio religioso y el juicio civil, el de Pilato. Ok, mira, ya estamos viendo por acá Pamela que está llegando también, así que Pastor, yo tengo una pregunta. Dime. En la página 215, arriba la pregunta 20 dice, si ese hubiera sido el final de todo, podríamos suponer que hacer la voluntad de Dios es algo terrible. Y la pregunta es, ¿qué hizo que Jesús soportara su muerte en la cruz? Yo busqué en Hebreos 2 y no me di cuenta cuál era. La verdad es que me confundí entera, entonces quería que si podíamos hablarlo un poquito, porque yo entiendo ahora que fue por obediencia y porque Dios lo llenó de su Espíritu Santo en las 3 oraciones que él fue. Pero es Hebreos 12. Sí, Hebreos 12. ¿No? Ya. Ya, pero dijiste página ¿Qué pregunta 200. es, 215. La ¿Cuál? pregunta 22 a 20. Ya. Ya. Dice, pero para poder entender el número 20 tenemos que tener el contexto anterior, ¿cierto? Desde el número 18. Podemos ver entonces que una voluntad consagrada exige de una considerable fuerza espiritual o fortaleza. Los médicos confirman que bajo ciertas circunstancias de extremo estrés espiritual o moral, el cuerpo humano se encuentra bajo la tensión que los capilares debajo de la piel se revientan, haciendo que de los poros salga sangre. Entonces, esa es una parte del contexto, ¿cierto? La parte humana, la parte corporal de Jesús sometida a un gran estrés, ¿cierto? 19. Jesús nos muestra que una voluntad consagrada involucra escoger y hacer la voluntad de Dios.
en vez de nuestra propia Propia voluntad. voluntad. Como hombre verdadero, el deseo natural de Jesús en Getsemaní era no ser crucificado. Claro. La voluntad de Dios para Jesús era ser crucificado. Crucificado. Entonces llegamos al 20. Si ese hubiera sido el Claro. final de todo, podríamos suponer que hacer la voluntad de Dios es algo terrible. Pero ¿qué fue lo que hizo que soportara Jesús? Primero, entender que soportar significa que estaba siendo sometido a un gran estrés, ¿cierto? Y que lo que sucedió pues no era extraño a cualquier otro humano, pero lo que hizo que soportara Jesús, según lo que leemos en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que soportara a Jesús? Pues que sabía lo que venía después. Claro. El gozo El puesto gozo que venía delante de- después también, es decir, el saberse salvador de la humanidad también. Entonces, es lo que nos hace pensar también a nosotros cómo podemos llegar a hacer la voluntad de Dios sabiendo que Él tiene mejores propósitos que los nuestros, Claro. que Él tiene un plan mejor que el nuestro. Nosotros no sabemos el futuro, Jesús sí lo sabía. Jesús en la carne, Jesús el humano, sufrió la presión emocional de saber que iba a ser crucificado, pero menospreciando el oprobio, puso la mirada en lo que venía más adelante, en el gozo que traería también la salvación. Entonces, la respuesta ahí, ¿qué hizo que Jesús soportara su muerte en la cruz? Pues que él Sabía lo que venía. sabía lo que iba a suceder después, lo que iba a significar esa Claro. crucifixión, en la salvación que iba a significar para muchas personas. Y solamente, perdón que tome un poquito de agua, solamente pongo un ejemplo del gozo de Jesús. Imagínense ustedes la obra salvífica de Jesús llevándose a cabo en la cruz, y ahí mismo tiene a uno de los ladrones que experimenta el verdadero arrepentimiento. Claro. Entonces Jesús está al lado de alguien que le está justificando lo que él está haciendo. Por un solo hombre Jesús habría podido ser crucificado, por uno solo lo habría hecho. Y ahí hay un ejemplo, en ese ladrón hay un ejemplo de la humanidad y de toda la humanidad, porque también en el otro lado hay otro ejemplo que es parte de la otra humanidad que igual va a rechazar el sacrificio de Jesús. Entonces, ese momento de la crucifixión con los dos ladrones, uno a cada lado, nos ejemplifica la humanidad completa, como unos van a menospreciar a Jesús y otros, aún en el último instante, van a reconocer su pecado, van a ser traídos a salvación, y eso es lo que justificaba y permitió que Jesús pasara por todo ese oprobio, por todo lo que fueron los insultos, por todo lo que sucedió en esos juicios, ¿cierto? Ante los sacerdotes, ante Pilato, ante Herodes, porque él tenía la mirada era en el gozo y no solamente en el dolor. Entonces, parte de todo eso que estamos ahora remembrando es la respuesta, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús soportara su muerte en la cruz? Pues que él sabía que venía más adelante, ¿no? Él conocía el gozo que traería a una humanidad perdida. Ok. Gracias. Tengo quizás como más un comentario, por lo menos por mi lado me sentí como un poco abrumada con la lectura, porque por lo menos en Juan, del 13 al 17 que leímos, siento que era como mucha información muy importante, muy power, y al final como, no, como que tenía que seguir leyendo para poder alcanzar a hacer la lección, y me costó así como un poco, como que siento que no lo pude digerir todo.
Y ahí después pensándolo bien, como que siento que estamos viendo justo como antes de la partida del Señor, de Jesús, el mensaje que quería dejarle a sus discípulos, a nosotros, y pensaba como, en mi caso, qué mensaje quisiera dar. Yo creo que el pastor, no es por matarlo, pero él nos tendría como 24 horas ahí escuchando algún sermón, si tuviera que dejarnos un solo mensaje antes de, del fin. Entonces creo que en ese contexto, por eso está tan cargado como de información y de tantas cosas. Solo quizás como comentario me quedo con el tema de que se amen, que nos manda a amar unos a otros, y me pareció interesante que hablara tanto de eso, como lo primero que casi destacas, como ya sabiendo cómo pensaba cualquier papá con sus hijos. Siento que mi mamá y mi papá me podrían decir lo mismo, como no pelees con tu hermano. Y es heavy que Dios tenga ese mensaje como uno de los primeros que da a su iglesia antes de partir, que no nos dividamos. Así que no sé si tengo tantas preguntas, porque todavía estoy abrumada por la lección, así que A mí me pasó igual, me pasó que me sentí que era muchísima información. De hecho, es la primera vez que no alcanzo a terminar todos los las tres puzzles, porque solamente la parte de Juan, era como para darle un estudio muy particular a todo esto. O sea, me pareció demasiado, demasiado para una sola vez. Es verdad. Condensar no es fácil. Y por eso es que nosotros hemos encontrado a través también de este estudio pautas que debemos poner en práctica para hacer nuestro propio estudio. No en este libro, pero sí en los libros anteriores. Recuerden que estuvimos mirando cómo estudiar la Biblia, el estudio inductivo de la Biblia, porque el propósito de este material no es darnos todas las respuestas, sino ayudarnos para plantearnos preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Esa es la idea, porque pues mucho más fácil sería que uno tome un libro en donde ya encuentre toda la solución a todas las preguntas que tengamos, pero eso no es posible. Lo que necesitamos son las herramientas para ayudarnos a encontrar esas respuestas cuando van a surgir o cuando alguien nos hace las preguntas, ¿cierto? Hay personas con las que nos vamos a encontrar en el camino que nos hacen preguntas, algunas fáciles y otras realmente muy complejas. Ya hemos entendido, no por lo que aprendemos a través de este libro, sino porque es una certeza que tenemos como iglesia, que no vamos a saber todas las respuestas, pero que vamos a felicitar a todas las personas cuando hagan buenas preguntas, porque es importante plantear esas preguntas. Recuerden, el domingo los discípulos no entendían y no preguntaban. Dice el texto que estuvimos estudiando el domingo en Marcos capítulo 9, que ni siquiera se atrevieron a preguntarle al maestro porque tenían era temor. Entonces yo volví a utilizar esa frase que ya la hemos acuñado aquí en este instituto bíblico, que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Tontas que no preguntan. Porque aunque suene fuerte, nos debe motivar a hacer las preguntas. Es que no nos podemos quedar con las dudas y sobre todo las preguntas que nos planteamos a nosotros mismos. Pero acto seguido de hacernos la pregunta, pues debemos buscar la respuesta, porque tampoco es bueno decir, no sé, y quedarnos así, porque herramientas tenemos para encontrar las respuestas. Entonces, acto seguido, hacer uso de las herramientas que tenemos para encontrar la respuesta. Entonces, si alguien nos hace una pregunta o si nosotros mismos nos hacemos una pregunta que es tan difícil que no tenemos la respuesta, pues siempre hay una posibilidad de decirle a la persona que nos planteó la pregunta, la verdad no lo sé, pero lo voy a averiguar. Esa es una alternativa viable, ¿cierto? La verdad no lo sé, pero lo voy a averiguar. Y darnos la oportunidad de averiguarlo, buscarlo, investigarlo, estudiar el tema para poder dar una respuesta. Algunos de ustedes me han planteado preguntas a través del chat interno y yo sé que ustedes saben quiénes son. Y han sido muy buenas preguntas y algunas he tenido que decirles, no tengo idea, en este momento no puedo responderte, te respondo más tarde o te respondo mañana. Y
a buscar y a estudiar, porque ¿quién se sabe todas las respuestas? Solamente el Señor. Pero hacer las preguntas es importantísimo. Entonces, qué bueno que nos demos cuenta que este estudio no es un estudio terminado. No estamos haciendo este libro, el número 6, porque ya estamos cerca de saber todo. No. El 5. No. El 7, tal vez el 7 va a ser el mejor, de pronto, porque es el número 7. Ahí van a encontrar todas las respuestas. Y no, tampoco. Vamos a seguir avanzando y de a poco vamos a ir viendo cómo podemos acercarnos mejor al texto. Aquí hay una concepción, por ejemplo, que ya lo mencionaba, que es importante tenerla en cuenta, y es que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una óptica, tienen una forma de ver las cosas, un punto de vista. Y Juan, siendo el cuarto evangelio, No es evidencia sinóptico. otra manera, evidencia otro punto de vista. Hay otras formas de acercarse a los mismos eventos, pero Juan lo narra, lo presenta de una manera diferente. Entonces, eso es Más emotivo. importantísimo tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros podemos dar por sentado que porque son 4, porque son evangelios, porque los 4 son del Nuevo Testamento, porque los 4 fueron escritos en griego, deberían decir lo mismo. Y yo, por ejemplo, para mí, sería más sospechoso que 4 personas cuenten la misma historia y digan exactamente lo mismo. Eso es como más confabulado, ¿cierto? Que 4 personas cuenten la misma historia, pero estando en diferentes circunstancias, con las diferencias de las personas, y que los 4 contaran exactamente lo mismo. Eso para mí sería más sospechoso que las reales diferencias que encontramos en las narraciones de acuerdo a Mateo, Marcos, Lucas y sobre todo Juan. Entonces, eso es un punto bien importante a tener en cuenta en este capítulo, especialmente de la lección 8. La lección 8 nos ayuda a evidenciar cómo hay un punto de vista diferente en uno de los 4 evangelios. Y qué bueno, Eloísa, que no alcanzaste, porque no necesariamente el que estemos en la cuarentena y el que estemos en la casa y que ahora todos estemos encerrados, No, nos da más tiempo libre para hacer las lecciones. a mí el tiempo no me alcanza. Por el contrario, estar en la casa implica un desafío mayor de disciplina para hacer tantas cosas que uno realmente debe hacer y encontrar los tiempos apropiados para terminar todo. Entonces, este es un tiempo realmente de grandes desafíos. Cada uno tiene su propio desafío. Antes de que ingresaran algunos, le estaba preguntando Mercedes a Gregory si estaba también en cuarentena, y él estaba compartiendo su propia experiencia como profesional de la salud que es. Él tiene un salvoconducto para poder salir y ejercer, pero también lo están haciendo con unos parámetros diferentes, con unos horarios diferentes, unos turnos mucho más largos para evitar más desplazamientos. Entonces, imagínense, si ya es desgastante la labor, algunos les están dando turnos mucho más largos de 48 horas de servicio para que no tengan que estar desplazándose en la locomoción colectiva o en las diferentes formas de transporte y arriesgarse un poco más. Entonces uno dice, no, pues si tienen turnos de 48 horas, cuando llega a la casa tienen más tiempo libre. Y el descanso, y la fatiga, y cómo se recuperan esas fuerzas que se han imprimido en una labor que tiene tanta descarga emocional. Entonces no es fácil, no es que por estar en la casa y por estar en cuarentena ahora nos sobra el tiempo. Realmente, por lo menos yo puedo decir que no es así. Que Tampoco. las labores que estamos desarrollando ahora cuando estamos aquí en la casa han significado un esfuerzo, no voy a decir que mayor, pero por lo menos es diferente, y hay que acostumbrarse a eso, y toma tiempo, toma harto tiempo. Es disciplina y adaptarse. Sí, eso es.
Harta disciplina, sí, y sobre Mira que tengo todo aquí. Mira crear... que tengo aquí. ¡Ay, mira, la guagua! Hola. Para los que no Hola, la, Pami. para los que no la conocen, es la guagua de Mercedes. La más chiquita. La, Y ahí está la guagua de Pamela. la guaguita. Ah, también está la guaguita de Pamela. Sí, Hola. mira, ya apareció Magda, Y el- la noche de las guaguas. Y ahí está Julito. Julito también. Hola. ¡Hola! La- ¡Hola, Julito! ¿Cómo estás, Magda? Bien. Qué bueno. Hola. Acá está mi otra guagua, Renato. Ah, pero ese sí no se deja ver. No, nunca. Bueno, con Anita ya por lo menos ya te pude ver el rostro, Anita. La primera vez que saliste ahí casi que levanto las manos. ¿Cómo has estado, Anita? Sana. Sí. Bien, Que ahora sí. yo te leí los labios, tranquila, no te preocupes. Bien, un gusto saludar a las guaguas. Vamos a pasar entonces a la revisión. Una consulta, pastor. Dime. ¿Qué importancia tuvo Judas en cumplir es decir, la crucifixión de Jesús? No sé si me explico. Es decir, porque en esta lección hablábamos de que Jesús quería, no quería ser crucificado, pero al final después decía que debía hacerlo. Y Judas tuvo que hacer una misión también que fue necesaria para llegar a la crucifixión. Entonces, ¿cuál es su función o su importancia en cumplir esta misión que tenía Jesús de morir en la cruz? Claro, indudablemente cada uno tiene una rol. misión por cumplir. Ahora, lo que nosotros debemos pensar es, de la misma forma en que Jesús en su humanidad también expresó abiertamente su deseo de no pasar por todo lo que era la crucifixión, sabiendo también que él tenía una idea clara de qué era lo que iba a suceder. Es decir, cuando nosotros vemos los anuncios que él hace de su muerte, no eran tan leves como para creer que hasta ese momento él pensaba que la muerte iba a ser más suave. No, dice que va a ser en los dos eventos que nosotros por lo menos hemos ya revisado en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Las dos veces que Jesús habla de su muerte, dice que va a ser entregado a los principales y que va a ser, de alguna manera, va a ser asesinado, es decir, no es una muerte sencilla ni tranquila. Por ejemplo, lo que vimos el domingo pasado, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, ¿cierto? La palabra matarán ahí tiene la implicación de asesinar. No es se va a morir, sino que va a ser asesinado. Quitarle la vida. Le van a quitar la Quitarle vida. la vida física. Sí. Y es un texto, es una palabra que implica violencia, ¿cierto? No es una muerte suave, diríamos nosotros. Y ya había sido de alguna manera advertido también que él iba a morir, ya lo había anunciado otra vez antes en el capítulo 8, comenzó a decirles y a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, dice Marcos, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes. Entonces miren que la anticipación de lo que iba a suceder, Jesús la tenía clara. No es que, bueno, yo sé que me voy a morir, pero va a ser en mi cama, rodeado de mi familia, y voy a entregar mi cuerpo y ya. No, padecer mucho, matarán o asesinarán, que es como el otro sinónimo,
da a entender que Jesús anticipadamente sabía que iba a ser una muerte dolorosa y que iba a ser un juicio muy penoso. Entonces, ¿Cómo que no? cada uno sabe de alguna manera que en su cuerpo y en su naturaleza humana, Jesús experimentó un gran estrés y lo que le significaba pasar a la crucifixión podía haber sido un plan B o un plan C, pero finalmente él sabía que se debía llevar a cabo el plan A, el que Jesús les planteó a ellos por anticipado y el que Dios, el Padre, tenía establecido para la salvación de la humanidad. Entonces Jesús está confrontado con su humanidad, pero entrega su vida en cumplimiento del plan A. ¿Cómo podemos mirar nosotros a Judas actuando de la misma forma? ¿Está actuando para cumplir con el plan A de Dios o está actuando en cumplimiento de un plan propio, un plan personal para ganar un dinero? Cuando nosotros vemos lo que sucedió, ¿cierto? Y ese es nuestro texto de estudio, cuando él entra en rabia porque se derrama un perfume costosísimo, y recuerden cuánto era el valor de ese perfume, ¿no? Salario de un año. Estamos hablando del salario de un año, y la semana pasada Mercedes nos hizo la conversión con el salario mínimo, que es bien mínimo. Y como decimos en buen chileno, son hartas lucas, aunque sea en un salario mínimo. Entonces, era harta plata y Judas entró ahí en contrariedad con los demás porque él dijo, ¿y por qué se hace esto? Esa plata era mejor vender ese perfume y yo podría tener esa platica porque yo soy el que cargo la bolsa. Entonces... El saco también. bueno, sí. Nosotros no estamos seguros qué tanto sacaba Judas, pero era el que llevaba la administración del dinero. Y lo que podemos pensar por la misma historia es que no era que se distribuyera muy bien el dinero, o parece que había muchas necesidades, porque cuando nosotros vemos la historia de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y ellos se miraron y dijeron, bueno, pero si solamente tenemos esto, unos pocos pececillos, 5 panes. O sea que la administración no es que fuera muy boyante, ¿no? No es que tuvieran abundancia. Si nosotros pensamos que eran los 12 más Jesús, y para ellos habían 5 panes y unos pocos pececillos, entonces no es que abundara mucho el dinero. Así que uno queda con la duda, ¿no? ¿Qué tan buen administrador era Judas de ese dinero? En todo caso, Judas está haciendo una negociación. Yo les voy a entregar a Jesús. Eso lo hace anticipadamente. ¿Recuerdan cuál fue el día en el que él habló con los principales? El miércoles. El miércoles, pero el jueves en la noche, cuando están en la cena, es que se confirma cómo va a ser apresado Jesús. Es decir, tiene todavía un día maquinando la situación, tiene un día todavía pensándolo, y Jesús le anticipa durante la cena, hay uno de ustedes que me va a entregar. Jesús está diciéndolo para mandarlo a que lo haga, o sigue la reflexión de Judas si lo va a hacer o no lo va a hacer. Y hasta el último momento, cuando llega y le da un beso, Jesús le dice, con un beso entregas a tu Señor. Es decir, si hay un cumplimiento de la voluntad de Dios, claro que sí, eso era lo que debía pasar, pero Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, Judas tuvo la oportunidad de no hacerlo, y sin embargo, siguió paso a paso todo lo que le significaba llegar hasta el momento en el que entregaba a Jesús. Ahora, después de que entrega a Jesús, a él le dan su pago, le dan sus 30 piezas de plata. Y es ahí, después de que lo hizo, cuando cae en la cuenta de lo que hizo, se arrepiente y va y les devuelve las monedas, pero ya no había nada que hacer.
Ya el daño estaba hecho. Pero pastor, Dime. lo que dice Julio, a mí también me hizo harto así como preguntas, porque si bien había, para que se cumpliera el plan, alguien tenía que entregar a Jesús, que el Señor sabía que iba a ser Judas, porque siempre lo supo, pero ¿por qué Judas? Es una pregunta. Y la otra es porque también se arrepintió, la embarró hasta el fondo, pero igual él le tiró las monedas encima, se arrepintió de lo que había hecho, entonces es como, a mí yo llegué a pensar, yo dije, ¿y el Señor no habrá tenido misericordia de él? No sé, fueron preguntas que algún día le voy a preguntar, y yo dije, esta pregunta me la tengo que preguntar al Señor en algún momento. Guárdala, guárdala. Yo tengo, Misteriosamente. esa es buena, es tuya. Yo no tengo ahí tantas dudas. Yo tengo más dudas, por ejemplo, en lo que Jesús escribió en el piso cuando le trajeron a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan que él escribió algo en el piso? Eso es lo ¿Qué que yo quiero escribió? preguntarle a Jesús. ¿Qué fue lo que escribiste? Pero la tuya es muy buena. La tuya es muy buena para hacérsela porque solamente él la va a responder. Así como la realidad de lo que hizo Judas, nosotros lo podemos analizar con respecto a lo que dice el texto, pero exactamente que Dios haya tomado a Judas y lo haya obligado a hacer algo que él no quería, ¿ustedes Pero ven sí ya esa estaba idea? escrito. Claro, pero que hubo oportunidad para arrepentirse, porque es que, No, mire, porque hubiera cambiado la historia. Claro, ¿y qué pasa si no, se arrepiente? si se arrepiente y él ya ha Puede haber dicho, ha tomado preso. declarado lo que va a hacer con Jesús, estos señores, estos líderes ya estaban buscando matar a Jesús de cualquier forma. El que lo Pero se nos cambia entregaba, la historia, se nos cambia el Jueves Santo, el Viernes Santo, el claro, miércoles Santo. podría haber sido, pero lo que yo creo es que cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace Lo hace. independientemente de Sí. nosotros. Es decir, muchas veces nosotros nos creemos demasiado esenciales, ¿cierto? Simón, es que No, Dios no podría hacer tal cosa si no fuera por mí. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando un hijo de Dios no quiere hacer algo que el Señor le ha mandado, el Busca Señor otro. tiene listo una fila de piedras, una burra y quién sabe qué otros animales listos para cumplir con el propósito de Él, que lo planeó con nosotros, pero si nosotros no lo hacemos, Él lo va a hacer de otra manera. Él se va a servir de lo que sea para hacer su voluntad. Pero a nosotros, por ejemplo, nos dio la oportunidad, nos dio el privilegio de ir y Sí, predicar la palabra, por ejemplo. Si tú tienes es un que hay una vecino parte, al cual el Señor te ha llamado una y otra vez, te ha mandado a hablarle, pónganle cuidado a esta situación. El Señor te ha llamado porque tú sientes en tu corazón, este vecino me cae tan mal que yo debería hablarle de la palabra, pero a veces preferimos la otra alternativa. Mejor no le hablo para que vaya para el infierno. Estoy siendo extremista, pero es una situación que planteo, ¿cierto? Una persona que es tan terrible a la que el Señor nos ha dicho que le vayamos y le llevemos la palabra. Y nosotros nos resistimos porque me cae mal, porque qué vergüenza, porque me va a rechazar, porque me va a ofender, porque me va a humillar. Y entonces no le llevamos la palabra. Y saben que yo me he dado cuenta que en situaciones como esas, el Señor se sirve de lo que Él quiera para llevarle la palabra a ese vecino. Y a veces nos avergüenzan esos vecinos cuando, y estoy hablando de un vecino, pero puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero de estudio, alguien, digo vecino, pero puede ser cualquier persona. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó con un compañero de estudio al que yo no le quise hablar de la palabra y con los años me lo encontré y era creyente y alguien le había compartido la palabra y me dijo, es que usted era cristiano. Y yo nunca fui capaz de decirle. Pero el Señor se sirvió de quien sea, yo no sé quién fue, si fue un águila, si fue una burra o una piedra la que le habló a ese hombre, pero el Señor se sirve. Sin embargo, una y otra vez, yo mismo sentí que debía hacerlo, pero no lo hice.
Entonces el Señor se sirve de lo que Él quiera. Hay muchos fenómenos que Él va a utilizar, pero eso no cambia la responsabilidad. Es decir, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Eso dice la palabra. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Si lo que Judas hizo fue cumplir con la voluntad de Dios, pues claro que sí. Lo que el Señor había planeado era que Jesús, su Hijo, fuera crucificado. Pero que había podido ser por otros medios, que había podido ser a través de uno de los líderes, que había podido haber sido uno de los fariseos, podría haber sido el mismo Nicodemo, que después de darle vueltas en la cabeza al asunto ese de nacer de nuevo, dijo, no, este tal Jesús lo que hizo fue burlarse de mí. ¿Cómo así que me avergonzó? Que yo siendo maestro, que como yo no sabía esas respuestas. Esperen un momentito, apenas tenga la oportunidad voy y lo enjuicio. Cualquiera había podido entregar a Jesús. Jesús no era un tipo mimetizado en medio de la multitud. La gente sabía quién era él. Recuerden el texto que estudiamos también la semana pasada, el hombre que trajo a su hijo, que el muchacho que estaba endemoniado. Los discípulos no pudieron expulsar el demonio, pero cuando llegó Jesús, todos identificaron quién era Jesús. Maestro, tus discípulos no pudieron. Jesús no era un tipo que pasaba desapercibido. No, lo Así conocía. que encontrarlo y enjuiciarlo, y más, después de que volteó las mesas, después de que vino y convulsionó el templo, no era tan difícil. Es decir, lo que hizo Judas no es tan excepcional como nosotros a veces creemos. Cualquiera había podido entregar a Jesús, pero lo hizo Judas, y con eso cumplió la voluntad de Dios, claro que sí. Pero Judas tendrá que responder por las motivaciones que él tuvo. Porque lo que hizo no lo toda hizo. la pena, Dime. después de todo lo que yo analicé de Judas y busqué y todo, al final la supremacía de Dios me dejó tranquila, porque en realidad Dios llama a quien Él quiere llamar, así de simple. Dios va a llamar a algunos y a los que Él no quiera no los va a llamar. Entonces, ok, está bien, Señor. Y va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y eso mismo tenemos que aplicar a Judas. Claro, Él se quitó la vida y nosotros no sabemos realmente qué pasó, cuáles son las circunstancias, cómo fue que llegó hasta ese punto, la desesperación. Pensamos que más que arrepentimiento, lo que pudo haber sentido fue remordimiento, pero solo Dios sabe. Entonces yo, por ejemplo, no me atrevo a dar un juicio de una persona que murió y que nosotros a veces catalogamos, ay, murió sin Cristo, ese se fue derechito para el infierno. No, quién sabe, en el último instante de su vida, en el último momento, esa persona tiene la oportunidad de entregarse al Señor. ¿Y quién dice que el Señor no tuvo misericordia de él? ¿Podemos nosotros certificarlo con notariado? No podemos, solo el Señor sabe. Entonces lo mismo con Judas. Judas cumplió un propósito, claro que sí, pero me queda completamente claro que él tuvo la oportunidad de no hacerlo y que el Señor es el único que pesa el corazón de Judas y sabe cuál fue la motivación. Nosotros vemos que hubo una motivación económica, nosotros sabemos que hubo un pago, que también era un cumplimiento de una profecía, claro que sí, pero que ese pago efectivamente lo recibió Judas, que a la final ya no quiso ni siquiera recibirlo y que quiso devolverlo. Esas son circunstancias de su propia responsabilidad. Pero el que nosotros veamos a un Judas haciendo algo obligado por Dios con el brazo así torcido, yo no lo veo tan claro. Sobre todo porque cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad en la vida, muchas veces, de no pecar y en la misma circunstancia decidimos hacerlo. No porque nos hubieran obligado, sino porque decidimos hacerlo. Y eso es a lo que nosotros le llamamos libre albedrío. No está así expresado en la Biblia, ¿cierto? No hay una palabra ni un versículo que diga libre albedrío,
pero sí entendemos el concepto. Y el concepto es, tenemos libertad para escoger, para decidir. Aún en el último segundo todavía nos podemos arrepentir. Si es el caso, tener que salir sin ropa como salió José, pero podemos no pecar. Y en ese concepto yo creo que Judas también tenía esa misma libertad. Podía decidir no pecar y sin embargo tomó su decisión de entregar a Jesús. Es una pregunta bastante compleja, ¿cierto? Pero es lo que puedo compartir como respuesta. No sé si satisface a Julio, que fue el que la planteó. Sí, sí, pastor. Gracias. Bien, no, sí, claro que la hora completa de nuestra reunión la podríamos dedicar a seguir mirando otras mismas posiciones, es decir, la situación que se ha presentado no solo una vez, sino recurrentemente en la historia de la humanidad. ¿Están obligados los hombres a hacer lo malo? O sea, ¿es Dios el que los obliga a hacer lo malo? Y entonces nosotros diríamos, pues, sería buenísimo poder tener esa posibilidad de venir delante de Dios y decirle, ah, no, pues es que yo quería hacer lo bueno, pero usted no me dejó hacer lo bueno, usted me obligó a hacer lo malo. Y eso está muy bien descrito, ¿cierto? En Primera de Juan, capítulo 1. Aquella persona que dice que no peca nunca, entonces está siendo mentiroso a Dios. Es como decir que Dios miente, que cuando nos dice que nosotros tenemos la oportunidad de no pecar. Entonces, los ejemplos son muchos, desde el mismo Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, aquel que fue sacado al desierto, también tuvo oportunidades de mantenerse firmes en lo que el Señor les había llamado, pero ellos una y otra vez querían volverse a Egipto. Pasaron el mar, se abrió el mar, ellos cruzan en seco y llegan al otro lado y la primera prueba que tienen es no hay agua. Y entonces voltean a mirar y dicen, uy, no, mejor nos devolvemos. Entonces, esa es la libertad, ¿cierto? Este es un pueblo que ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida porque tuvieron un corazón tan duro, porque estuvieron todo el tiempo más con su corazón en donde estaban antes, querían seguir siendo esclavizados, anhelaban tanto la comida y los manjares de Egipto, que se quedaron en el desierto. Toda esa generación se quedó en el desierto, porque tuvieron libertad, tenían libertad, pero preferían estar esclavos en Egipto. Entonces, más o menos como yo creo que podemos entender la actitud de Judas, lo que hizo Judas, en el cumplimiento, claro que sí, de la voluntad de Dios para el sacrificio de Jesús, pero de otra manera podría haber desencadenado en la misma circunstancia. De una u otra forma, la circunstancia podría seguir siendo la misma. Y eso me hace pensar en una película que creo que en algún momento la comentamos, que era hay un nombre en inglés y un nombre en español para esa película. Esta, la del El Día de la Marmota, creo que se llama en inglés. Una película de un caballero que todos los días se levanta y vive el mismo día. Se acuesta a dormir y a la mañana siguiente a las 6 de la mañana vuelve y se levanta y es el mismo día. ¿Recuerdan esa película? Sí, yo sí la vi. Es como lo que uno está viviendo. Algo así como El Día de la Marmota se llama, algo así. Con Billy Bien, Murray se llama. Pamela, ¿cómo? Con Billy Murray. Creo sí. que es quien la hace. Bien, el caso es así sencillo. Él todos los días se levanta a las 6 de la mañana y es el mismo día. Y durante el día tiene que experimentar las mismas situaciones, la misma persona viene y lo saluda. Y así pasa el segundo día y él, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? El tercer día y otra vez lo mismo, y el cuarto y el quinto, y empieza a entrar en desesperación. Entonces el hombre se desespera tanto que se quita la vida, pero aunque se quita la vida, a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, vuelve y empieza a vivir el mismo día. Hasta que por fin él se da en la reflexión y piensa, bueno, si voy a vivir el mismo día, pues vivámoslo bien.
Y entonces se da cuenta, por ejemplo, que ese día alguien se cae de un árbol y entonces se muere. Entonces él ya planea ir y recibirlo para que no se muera. Y empieza a buscar la forma de vivir su día a día, aunque sea lo mismo, de una forma diferente. Entonces es como nosotros pensamos a veces, bueno, la voluntad de Dios es así, Él va a cumplir su voluntad independientemente de nosotros. No importa pase lo que pase, de otra manera, de una u otra forma, Él va a cumplir su voluntad. Este hombre al fin se pudo dar cuenta que podía vivir, aunque fuera el mismo día, de una forma diferente. Y esa es nuestra vida, darnos cuenta que podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sin vulnerar nuestra libertad, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, y que eso nos puede también hacer libres. Esa es como mi enseñanza que rescaté de esa película. Bueno, otra óptica puede ver muchas otras cosas más en esa película, pero para mí eso fue llamativo en esa película. Bien, vamos a hacer ahora sí la revisión de la prueba número 8A. Aquí les voy a compartir entonces en la pizarra la prueba 8A. ¿Estamos ahí? ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. Marcos, me quedó precisita la cámara para verte comer. Qué bueno. Traigan y compartan, porque no, esto no puede ser. Y yo solo con agüita, imagínate. Es que no tomé once con la familia, me la trajeron para acá. Está bueno, está bueno. No, si siempre lo hemos hecho, porque vamos a decir que esto es nuevo. Siempre hemos hecho, para los que no hacen parte del instituto, eso es una comedera todo el tiempo, no se preocupen. Además, son unos panqueques que hizo Marco Ignacio, así que están estupendos. No, pero si de eso se trata de antojar, tampoco. Bien, vamos a hacer la lectura entonces. Dice, ¿para qué acontecimiento enorme estaba preparando Jesús a sus discípulos en su enseñanza del aposento alto? Para su muerte y su ascensión. Para su ascensión. Muy bien, para la ascensión. Para la muerte ya los había preparado con anticipación. Varias veces les había dicho lo que iba a suceder. Escriba el título de cada una de las 3 secciones principales de Juan, capítulos 13 al 17, junto con sus citas respectivas dadas en la lección. Servicio, ejemplos y oración. Servicio el capítulo 13 del 1 al 20. Los ejemplos 13 al 21 y hasta el 16 y el verso 33. ¿Están de acuerdo? No. ¿No es así? O sea, es que quería ver eso. O sea, yo tengo, ahí dice ejemplo, consejo y oración. Ejemplo. Yo tengo servicio, ejemplo y oración. Yo tengo el servicio porque le lava los pies a los discípulos. Ese es el ejemplo que le da a los discípulos. Pero él les dice, ejemplo les he dado. Entonces, es un servicio de ejemplo, sería, o un ejemplo de servicio. Y el capítulo sí es, la cita sí es la que dijiste, 13 del 1 al 20. Ejemplo, Juan 13 del 1 al 20. Consejo, 21 al 16, 33. 13, 21 al 16, 33. Y oración, el 17. 7, del 1 al 26. 1 al 26. Bellísimo ese capítulo. Esa oración. Bellísimo. Eso es, bueno, pues eso me dejó a mí, pero ahí me quedé centrada. Está bien. Tercera pregunta. Jesús explicó que después de su ascensión, sus discípulos tendrían que hacer algunos cambios en 3 de sus relaciones. ¿Cuáles eran estas 3? Con el propio Señor, unos con otros y con el mundo. Unos con otros y con el mundo, sí. Con el Señor, unos con otros y con el mundo. Muy bien. 4A. ¿Cuál dijo Jesús que sería la actitud que tendría el mundo hacia sus discípulos?
Odio, rechazo. Odio y rechazo. Ujú. Ahora, ya estamos advertidos, ¿cierto? A veces uno como que se le olvida eso y intenta estar bien con todo el mundo, pero realmente no es lo normal, no es lo natural. Lo natural es que haya un rechazo. Que rechacen. 4b, ¿cuál sería la nueva actitud de ellos hacia el mundo? Testificar de Cristo. Dar testimonio, eso no cambia. Ahora, mira la situación en la que nos encontramos. Somos odiados por el mundo, pero no fuimos enviados a odiar al mundo, sino a darle testimonio. Esa parte no la podemos intercambiar nosotros. No es el mundo el que nos debe dar testimonio a nosotros, somos nosotros los que debemos dar testimonio al mundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Testimonio. La B, ¿cuál es la actitud de ellos hacia el mundo? Testimonio. Una actitud de testimonio. 5. ¿Qué clase de relación habría de tener los discípulos unos con otros? Señale cuáles son las dos características especiales entregadas en el aposento alto. Amor y unidad. Amor y unión. Amor y unión, amor y unidad. Muy bien. Ojo que con todo esto estamos nosotros analizando cuáles deben ser nuestras actitudes también ahora como discípulos. ¿Cuáles son las características que nos deben distinguir? Y siguen siendo las mismas. Amor y unidad. 6. ¿A través de quién experimentarían los discípulos la presencia de Jesús después de su ascensión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. B. ¿Y cuáles serían las grandes diferencias que esto produciría en su relación con Cristo? No le responde. Yo le puse que los acompañaría a todos los lugares, el Espíritu Santo a cada uno de ellos. A todas las naciones, a todos los sitios. Todos los lugares estar con ellos. Bien. Una posibilidad, ¿no? Que el Espíritu estaría en sus corazones y nunca los dejaría. Estaría con ellos siempre. Señale las citas de 4 pasajes de Juan que tratan del Espíritu Santo. Puede utilizar la Biblia, dice marcada, porque recuerden que se ha pedido que se escriba con un lapicito de color verde. Entonces, quien tiene la Biblia marcada, pues mucho más fácil identificar estas citas bíblicas, pero claro. Aún sin tenerla marcada, pues ¿cuáles serían esas 4 citas de las que Juan habla del Espíritu Santo? Yo lo hice con la Biblia, ¿no importa? No hay problema. 14, 26, 27. Ajá, 14, 25, 26. 15, 5, 7. 15, 25, 15 también en el 26 y el 27 también. ¿Qué? ¿Y el 5 y el 7 no? 15 sí, también. Y Juan 14, 16 y 17 también. Pero la parte, digamos, del 15, 5 y 6, dices, está hablando directamente de la permanencia en Cristo. Pero en el 26 y el 27 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Es decir, es más directo hablando del Espíritu. Sí, sí. Tenemos entonces para unificar criterios Juan 14, 16, 17, Juan 14, 25 y 26, Juan 15, 26, 27 y Juan 16, 7 al 15. ¿Estamos para que estemos todos en la misma página? Ya va, es que se me enredó. Bien, 14, 16, 17, 14, 25, 26. 15, 26, 27 y 16, 7 al 15. 6, 7, 15. Ya,
Pasemos entonces a la prueba 8b. ¿Qué día de la semana ocurrió el episodio en Getsemaní? Jueves. El jueves. ¿Y en qué momento del día? En la noche. La noche. De noche o ya tarde noche, cuando está llegando y entrando la noche, sería como lo más claro. ¿Y cómo se llama el monte en el cual se encuentra Getsemaní? Monte de los Olivos. Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Muy bien. D. ¿Cómo se llamaban los 3 discípulos que acompañaron a Jesús a orar? Pedro, Juan y Jacobo. En un barquito. Pedro, Juan y Jacobo, sí. Pero yo puse en esta que ninguno. Porque pregunta, ¿cómo se llaman los discípulos que acompañaron a Jesús a orar? Y ninguno, porque él les pidió, pero ninguno oró. Pero fueron con ellos hasta Getsemaní, hasta el Monte de los Olivos y se quedaron dormiditos. Sí, no, eso es una visión muy técnica del asunto, Mercedes. Pero, por ejemplo, nosotros te estamos acompañando en este momento a comer y solamente Marcos está comiendo también. Pero te acompañamos de todas maneras. Así que Gamaliel sufre por el 11 en casa de Pamela, definitivamente. Sí, no, hace mucha falta. Ese pan con huevo. Esa pastita de huevos, sí, no, terrible. Lo que pasa es que yo no sé ustedes cómo ven su pantalla, pero yo tengo en mi pantalla, gran parte es la prueba. Y a un lado están chiquititas las fotos de ustedes. Pero volteo a mirar y en tanto Meche como Marcos están comiendo y es la imagen que tengo enfrente. Entonces, ¿cómo obviarlo? ¿Cómo pasarlo por alto? Ya terminé. No, pero creo que... Pero ya me dio hambre. Cabía dentro del ejemplo de Mercedes que ellos no estaban orando pero igual lo acompañaron. Entonces creo que ahí está claro quiénes iban, aunque no oraron. Disculpa, una preguntita. Marco, entonces, ¿quiere decir que tu hijo vino a visitarlos y estaba en cuarentena con ustedes ahí? Sí, claro, se quedó aquí. Bueno, Dios es grande, ¿viste? Absolutamente. Wow. Imagínate cómo hubiéramos estado si él hubiera estado en otro país cualquiera. Gloria a Dios, Señor. Amén. Y me salió muy buen cocinero, entonces hace de todo ese hombre. Además han compartido muchísimo, se han vuelto a reencontrar. Amén. ¿Ven? Gracias. Es que Gracias, Elo. Cuando decimos que el Señor se sirve de todo para bendecir a sus hijos, hasta una pandemia puede ser bendición para nosotros. Ese es nuestro pensamiento. Sí. Y nos dio mucha tranquilidad, porque tenerlo aquí en casa es mucho mejor que al otro lado del mundo, porque ahí estaba. Qué bueno. Gracias. Él lo hubiera pillado. Gloria a Dios. Sí, con seguridad. Mejor que yo. Sí, seguramente. Bien, vamos a seguir entonces. Pedro, Juan y Jacobo fueron los que acompañaron a Jesús a orar. 2. Dé una definición de la voluntad humana. ¿Quién se atreve? Carnal, débil. Yo puse a hacer lo que yo quiero. Que se discipline. Voluble. Sí. Testaruda. Ay, yo di la definición que estaba ahí. La fuerza espiritual. La fuerza interna que hace al hombre hacer o no hacer alguna cosa. Perfecto. Una fuerza que hace... Ahora, ustedes ayudaron a describir cómo es, ¿cierto? Pero para encontrar como una definición que congregue, pues podría ser esa que nos plantea el libro. Una fuerza espiritual presente en todas las personas que las hace hacer o no hacer algo. Esa es la voluntad humana. 3A. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que siempre busca el creyente que le ha entregado a Dios su voluntad? Se lo he escuchado. De acuerdo. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que siempre busca el creyente que le ha entregado a Dios su voluntad? Hacer la voluntad de Dios. ¿No? Hacer la voluntad de Dios, perfecto. Hacer la voluntad de Dios.
¿Y qué es lo que no busca un creyente consagrado? Su propia voluntad. Su propia voluntad. Su propia voluntad. ¿Qué es lo que no busca? No No. busca actuar con la Hacer la voluntad de voluntad Dios. de Dios. Ay, Exacto, hacer su propia voluntad, puede ser. Hacer su Su propia propia voluntad. voluntad. O Sí, él- pero es que, perdón, lo que dice es que es lo que no busca. Por eso, pues, es hacer Su su propia propia voluntad. Lo que no Busca hacer la busca es voluntad. hacer la voluntad de Dios. Exactamente, esa es mi respuesta, la respuesta que yo creo. Lo que no busca es hacer la voluntad de Dios. Ah, sí, tiene Un razón. creyente consagrado. ¿Qué es lo que no? Claro, lo que no busca, o cambiando la pregunta, lo que Claro, busca el es que lo no que está busca. consagrado es hacer su propia voluntad. Ah, ya ahora sí entendí, ya, Es que es una gracias. negación. Uf, ya entendí. Es que es el creyente consagrado, que se supone Sí, que hace la voluntad Claro. de Dios. claro. Y la hay que pregunta es leer una bien. negación, por eso que se contesta con lo contrario. Una negación, claro. Amén. Del mismo modo y en sentido contrario. Exactamente. 4A. Los típicos pruebas de actitud académica, UPC. La Pregunta PSU. capciosa. Sí, pues. La Cuando PSU. preguntan con la negación, ojo, hay que tener cuidado. Sí, claro. Ya está experto el Lurito. Sí, claro. 4A. ¿Qué hizo Jesús en Getsemaní para vencer la tentación de no hacer la voluntad del Padre? Orar. Orar. Oró. Dice que es, bueno, que se sometió a la voluntad del Padre, ¿no? Pero Claro. oró para- Pero en su oración pidió eso, no hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. ¿Y qué es lo que no hicieron los discípulos? Orar. No Orar. oraron, Velar. durmieron. Velar y orar. Lo No, velaron. acompañaron, pero no oraron. velaron. Otra vez la pregunta con negación, ¿no? Claro. Lo que no hicieron Orar. fue orar. Ahora, en Getsemaní, como hombre verdadero, ¿cuál habría sido la voluntad de Jesús con respecto a su muerte en la cruz? No ser Pasar. crucificado. No morir. Pasarla. No pasar por esa experiencia. Pasarla, evitarlo. No, no pasar por escapar de ella, esquivarla, todas esas Evitarla. alternativas, evitarla. Muy bien, varios sinónimos que podemos aplicar ahí. B, ¿y cuál era la voluntad de Dios para él? Ser La crucificado. crucifixión. La crucifixión. La crucifixión. Exactamente. 6. ¿Qué ejemplo encontramos en Getsemaní de una voluntad consagrada a Dios? Obedece a Dios. Un ejemplo, Jesús orando. Oraba. orar. Sí. Claro. ¿Y una voluntad debilitada? Los discípulos durmiendo. Los Ahora, discípulos porque durmiendo. Mercedes tiene razón. Mercedes hizo énfasis en lo que sucedió de una manera que podría causar risa, pero realmente lo que hizo Mercedes fue el énfasis. Jesús no los convidó a dormir. Claro. Él los convidó a orar. Entonces, cuando Jesús vuelve y los encuentra durmiendo, por algo los reprende, porque les dijo, oye, pero no han podido orar ni siquiera una horita. Porque no los invitó a dormir, los invitó a orar. Entonces, claro, eso es una voluntad debilitada, porque lo que les pidió que hicieran, ellos no lo hicieron. Eso es importante tenerlo presente. No fue una decisión solamente involuntaria, fue voluntad de ellos no orar. Por eso le llamamos una voluntad debilitada. Claro. De hecho, él lo había pedido. Exactamente. 7. ¿Por qué Jesús se rindió tranquilamente a sus enemigos? Porque estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Así es. Porque había venido a eso al mundo. A eso mismo. A cumplir con la voluntad del Padre. Prueba 8C. Vamos directo. Dice, ¿cuáles son los dos juicios que tuvo Jesús? Religioso. Y religioso. El religioso y el civil, o el civil y religioso. ¿Por qué hubo dos juicios? Porque esa era la norma ya. Si lo religioso declaraban la pena de muerte, entonces tenía que ser avalado civilmente por el gobernador del Por reino. los romanos. Los romanos tenían esa Por la situación política del país.
Todo lo que ustedes dijeron es correcto. No podían los judíos solamente por ser autoridad religiosa llevar a cabo una crucifixión o una pena de muerte. Eso tenía que dictaminarlo el Imperio Romano como gobernante. Y en este caso, el gobernador que era Poncio Pilatos. 2a. Durante la época del ministerio público de Jesús, ¿quién era el sumo sacerdote oficial? Poncio Pilato. Caifás. Sumo sacerdote. Ah, el sumo. Caifás. Caifás. ¿Quiénes lo habían nombrado en su cargo? Los romanos. Los romanos. ¿Y cómo se llamaba el otro sumo sacerdote? Anás. Anás. Sí, María Angélica, los romanos. ¿Qué? Es que yo puse suegro, pero yo creo que el suegro influyó mucho. No, yo había puesto que era tetrarca. ¿En serio? Herodes, el tetrarca. No, que lo había nombrado a Caifás. Yo había puesto que había sido... No. Perdón, fue a Pilatos. Las autoridades romanas también tenían jurisdicción sobre las autoridades religiosas. Eran permitidas por ellos. Dime. Eso yo no lo vi en el libro 2, ¿hicieron eso ustedes? Parece No. eso. Ahora, en la lección 8c, salía de que el tetrarca había designado, lo había dejado a él. En alguna parte sale, yo lo leí también. Sí, yo también. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de todas las autoridades delegadas. Igual el tetrarca también había sido nominado por los judíos, por los romanos, perdón. Entonces, es la misma cosa. El uno no podía hacer nominaciones sin tener la cobertura y la orden del Imperio Romano. ¿Por qué los judíos reconocían su cargo? Que eran nominados para toda su vida. Porque antes del Imperio Romano, el cargo duraba para toda la vida. Antes del dominio romano. Desde antes. Sí. Aquí tengo una pregunta. Yo les envié un documento de Word la semana pasada. ¿Quiénes lo leyeron? Honesta y sinceramente. Ya no. ¿Dónde lo mandaste? ¿En el chat? Sí. No lo leíste. Yo tampoco. Yo tampoco. No me llegó. Ya. ¿En Word? Sí. ¿El Instituto Bíblico lo mandó, pastor? Así es. Y lo mandó. Que decía, si mal no recuerdo, no tiene que ver con lo que estamos leyendo en este momento. Sí, lo vi, pero... Yo lo vi, lo hojeé, pero no lo leí. Exactamente, igual que yo. Bueno, Porque gran cuando vi que parte... eran 7 hojas, dije... Es un virus, es un virus. No. No, pero pastor más. es el periodo intertestamentario. Claro, periodo intertestamentario. Sí. Y también hay un premio para el que sea capaz de decirlo sin enredarse. Intertestamentario. Leerlo. Hay No que lo leí, leerlo. pastor. Hay que leerlo. Está realmente completo para ayudarnos a entender qué fue lo que pasó en medio de los dos testamentos. Cuando nosotros, digamos, tenemos dudas con respecto a por qué habían líderes religiosos, si ellos estaban bajo un dominio de romanos que eran paganos y que además tenían a su propia religión. Como romanos, ellos adoraban al César, el César era su Dios. Pero ¿por qué es que los romanos están permitiendo que exista el templo, que existan sumos sacerdotes, que hayan fariseos, que haya un Sanedrín? Para no tener problemas. Que cobren los tener impuestos. Eso solamente se llega a entender cuando vemos todo el proceso que hay desde lo que sucedió con la salida del pueblo de Israel siendo cautivo a Babilonia, el regreso, el retorno y ese periodo que hay antes de la llegada de Jesús. Ese documento que les pasé tiene un resumen que, aunque son varias hojas, es un resumen. Y es 4.519 palabras. Son 4.519 palabras. 4.000. Entonces vale la pena leerlo porque es harto resumen de un periodo del cual no tenemos mucha información
y que nos ayuda a entender temas como estos. ¿De acuerdo? El 20 de mayo Sí, a las profe. 5:18. Marley, ¿cuántas palabras dijiste? 4.519. ¿Qué? ¿La contó, Marley? No, que sale acá. Ya me asusté. No, no es tanto, si estamos hablando de palabras. No, pero me asusté si las contó. Ah, ese. Ah, no. Pero alcancé a leerlo porque me atoré. Bien, les animo a leerlo y después seguramente se van a dar cuenta que hay harta información ahí que nos ayuda. ¿Dónde está? Ya, leerlo. Búsquenlo en sus WhatsApp y si no lo tienen o no lo pueden abrir, me avisan y se los envío a un email, no hay problema. No, aquí lo tengo. No, yo lo tengo también. Me lo voy a enviar un email. Estamos confesando, estamos confesando. Eso. A mí recién me llegó. Aviso, Julio me lo acaba de enviar. Está bien, está bien. Perdonada solamente la esencia. Solo por eso no lo vi, pero creo que es muy largo. Es largo, pero hay que verlo. Es largo, No, pero está pero bueno. interesante porque no hay tanta información de ese periodo. Hay información. ¿Cuántas páginas son? Bueno, 4.000. Son 4.000 páginas. No, 4.000 palabras. 4.000 palabras, no páginas. Son 7 hojas. 7 páginas. 519. Por favor. Tendrían más páginas que la Biblia. Lo viste y lo encontraste largo, pero lo viste. Sí. Me estresé. No, yo lo vi, pero dije son 7 hojas y en ese minuto no podía leerlo. Todavía me quedan Después- 10 minutos de trabajo en mi computador. Y después, Después viene la reunión familiar, después viene la 11, después viene la bicicleta que tengo que hacer todos los días. En fin, ahí. Marco, Ah. ¿Qué? cállate. ¿Ah? Se ¿Qué? explica, se explica. No entendí. Después, Lo voy a sacar después. Que con este tema creo que todos salimos al debe, así que mejor pasemos. Sí. Pasemos No hay forma de mejor. librarse. Digamos. Sigamos. 3A. ¿Cuáles fueron las dos maneras en que Pedro demostró su valentía durante el arresto y Cortándole la juicio oreja. de Jesús? Cuando le cortó la oreja a La oreja al Malco. siervo del El sirviente al sirviente del ese. sacerdote, sí. A Malco. ¿Y qué? Ese es uno. ¿Y la segunda? Que siguió a Jesús hasta el lugar donde fue interrogado, a la casa del sumo sacerdote. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué entonces fue débil y cayó? le dio pánico y se acobardó. Le dio miedo. Miedo. Dio miedo. Sintió Sintió miedo. y no ignoró al Señor. O tal vez tenía mucha confianza en sí mismo, ¿no? También. En sus capacidades. En todo caso, no fue por falta de valentía, porque valentía tenía, pero ya cuando llegó el momento de los cubos, pues ahí la debilidad lo llevó a negar a Jesús. Lo apretaron. Lo apretaron, mira. Siempre hay un término nuevo ahí para poner en práctica. 4. A. ¿Cuáles fueron las dos personas ante las que se presentó Jesús en su juicio civil? Pilato y Herodes. Pilato y Herodes. Pilato y Herodes. ¿Y cuáles fueron las dos personas involucradas en su juicio religioso? Anás y Caifás y Anás. Anás y Caifás. Muy bien. Este también es una pregunta que para mí viene con trampita, ¿no? Porque la primera presentación fue ante los religiosos, pero nos preguntan primero por los del civil, a ver si está uno distraído por ahí. 5A. ¿Por qué declaración fue condenado Jesús en el juicio religioso? Que dijo que era hijo del hombre. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Lo Porque condenaron por blasfemia. blasfemia, por decir Lo que era, pusieron a acusar de blasfemia. Ser Dios. por decir que era Dios. Eso, perdón.
Sí, por decir que era Dios. Y B, ¿por qué declaración fue condenado en el juicio civil? Porque era el rey de Nada. los judíos. No, pero si dice Era que rey la de los palabra dice judíos. que no Eso dijo era nada. sedición. Era sedición eso, ante el César. Sí, claro que dice que él en su humillación no abrió su boca, pero el único No dice momento en nada. el que asintió fue cuando le dijeron que si él Para era afirmar. rey. Él lo afirmó. Lo afirmó. Sí. ¿Y cuál fue la sentencia en ambos casos? Muerte. La Crucifixión. muerte. Ujú. La muerte. ¿Qué favor les otorgaban los romanos a los judíos cada año? Liberar a un preso. Liberarles un prisionero, liberarles un preso. B, ¿los judíos a quién pidieron liberar? A Barrabás. A Barrabás. A Barrabás. ¿Y por qué estaba encarcelado este hombre? Por robo. Era homicida. Y homicidio. Era Robo y homicidio. Era un asesino, imagínate. Había matado a un guardia del Uno. ¿Cuántos yo diría? Porque era terrorista. Además. D, ¿qué sentencia pidió la gente para Jesús? Sea crucificado. Crucifixión. No solamente Será la máxima pena, ¿no? la más deshonrosa para un judío. Muerte en la cruz. La muerte en la cruz, Sangre sea porque sobre nosotros y nuestros hijos. era considerado maldito. ¿Y qué dos personas dijeron que Jesús era inocente? Pilato y su esposa. Pilato y Claudia, ¿no? Claudia. Y el ladrón que estaba a su lado. Sí, pero ya El texto, eso fue después. Esto estamos diciendo mientras que Acabó estaba su siendo cosa, claro. enjuiciado. En el contexto de lo que estamos viendo, pues era mientras estaba siendo enjuiciado. Ahora, podrían surgir muchas más preguntas de ahí en adelante, ¿cierto? Ahí nos quedamos en el número 6 y hasta ahí llega nuestra lección, pero hay suficiente ilustración con respecto a lo que significaban estos dos juicios y yo quiero hacer solamente una lectura rápida, después les llegará otro documento para leer, vean que ya se les van a acumular. Tenemos que leerlo. Asegurarse que lo vamos a leer. Exactamente. Ya no Pero- jalaron la oreja. Bueno, de todas maneras con lo del tapabocas ya las tienen muy distensionadas, entonces. Sí, yo me fui al Podríamos parlante. llegar un día de clases para ver el periodo intertestamentario. Porque yo lo estuve Intertestamentario. leyendo, la verdad, y no lo encontré tan fácil. O sea, entendí sí más o menos de Alejandro Magno, de lo que pasó O sea, después. que ella sí lo leyó. de gobernar. Pero no todo, pero no lo encontré tan fácil. Sí, Entonces, por eso, de acuerdo, es una clasecita para opción, y entender. que podríamos tener una clase cuando terminemos y ver ese Es buena paper idea. que nos mandó, que es un poquito largo. Es una buena No idea. sé, decía. ¿Cuántas clases quedan? solamente dos, faltaría la 9 y la Dos 10. y la 10. Normalmente hemos dado la oportunidad de hacer un repaso que es como la 11 y en la Por número favor. 12 el examen, porque se hace un examen. Entonces, una alternativa podría ser, bueno, ya tenemos de todas maneras una disciplina de reunirnos los martes. Aún puede ser que después de terminar formalmente lo que tiene que ver con el instituto, porque el instituto en su formalidad nos permite o nos pide hacer un examen, pero en la informalidad podemos seguirnos reuniendo otras semanas más. O podemos tomar la decisión de hacer una reunión de repaso número 11 y tratar esos temas después del examen que sería la número 12. Y eso está completamente posible, no hay problema. Todo depende de ustedes, pero ustedes me dicen, no, ya estamos cansados, eso de escuchar esa voz toda, a veces como un poco, ¿cómo le llaman a eso? Electrónica. ¿Sí se han dado cuenta que a veces se le pone uno la voz así?
estamos cansados del Zoom, esto se me cae la conexión, dice Gregory, yo ya no quiero más de esto, estoy chato. No, Entonces, no. Si no fuese por la conexión y que no, No de dejan verdad comer tengo... tranquilo. eso, otras, pues, si tienen Yo no toda esa siento vergüenza en Pobre comer. Marquito. Yo sigo comiendo. Por eso, por eso les digo, si ustedes tienen a bien que hagamos una reunión para hablar específicamente de ese tema, el periodo intertestamentario, fácilmente podemos utilizar 2 reuniones para hablar de eso. Y todos comiendo. Y todos comiendo, no hay problema. Sí. Lo único que siempre habla y habla y habla y toma solo agüita soy yo. Ay, pobrecito. Vamos a decir a Marilyn que le preparen el gorro. Una lectura corta y rápida, miren. Venga. Dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaron alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, como encontramos en Mateo 26, del 59 y 60. Recuerden que esta es como la visión desde el punto de vista de Mateo. De este modo sintetiza Mateo la comedia que los líderes religiosos del pueblo de Israel pusieron en escena para condenar a muerte a Jesús. No encontraron en Jesús nada que justificara la pena de muerte que habían planeado de antemano. Entonces recurrieron a 2 testigos falsos que dieran testimonio de haberlo escuchado decir que destruiría el templo de Dios y lo reconstruiría en 3 días. Como esa acusación también resultaba poco creíble, inútil para condenarlo por sacrilegio, los acusadores vieron que la única manera de condenar a Jesús sería por alguna blasfemia contra Dios. Difícil de probar, pero fácil de justificar como crimen religioso si lograban que Jesús dijera algo que pudiera definirse como tal. Justamente esto fue lo que el sumo sacerdote logró cuando le exigió que bajo juramento, en nombre de Dios, respondiera a la pregunta si Jesús se consideraba el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. Ante tal pregunta, Jesús no podría permanecer en silencio en vista de su convicción relativa a su relación con Dios Padre y al lugar que ocuparía a corto plazo como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, como lo había dicho en el 26, 63, 65. Entonces vemos cómo la visión desde Mateo es a lograr encauzar toda la acusación para que él lograra decir que era el Hijo de Dios. Pero la segunda parte, que tiene que ver con el otro juicio, el juicio ante Pilato, lo vemos de esta manera en Mateo. Mateo no dedica mucho espacio a describir cómo ocurrió el juicio de Jesús ante Poncio Pilato en su responsabilidad como gobernador romano. Lo presenta sintéticamente, quizá para destacar la participación directa de los sacerdotes y los ancianos en la condena final de Jesús. La pregunta que le hizo para empezar fue: ¿eres tú el rey de los judíos? Era sin duda un eco de la acusación contra Jesús con la que ellos le habían remitido el caso. Ante el incómodo silencio de Jesús, que repite la escena del interrogatorio con la participación del sumo sacerdote en presencia del consejo, Poncio Pilato insistió en procura de una respuesta, pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro, convencido de la inocencia de Jesús. Entonces, aquí vemos el contraste, ¿no? El contraste marcado entre la forma en la cual los líderes religiosos enfrentaron el juicio y cómo lo enfrentó Poncio Pilato. Los unos convencidos de que había que buscar la forma de hallarlo culpable y el otro convencido de que era inocente. Interesante, ¿no? Cómo se va 2 juicios completamente aparte, diferentes. Lo que les voy a hacer... Pastor, ellos sabían de las profecías, de todo, del Mesías. En cambio, Pilato y todos los demás no sabían nada de eso. Entonces hay como más incongruencia de lo cerrado que estaban ellos de sus corazones y mentes. Exactamente, y por eso tenemos que analizar muy bien nuestros comportamientos, porque a veces lo que hacemos
muestra claramente que no estamos siendo fieles al llamado que nos ha hecho el Señor. Nuestras convicciones a veces no se ven reflejadas en lo que hacemos. Y por el contrario, hay personas que nosotros decimos son impíos, no son creyentes, no son discípulos de Jesús, pero actúan más de acuerdo a lo que es el estándar de los seguidores de Jesús. Es verdad eso. Así que el testimonio sí tiene mucho que ver, porque no se trata solamente de decir que soy, sino de demostrarlo. Lo que uno es. Los líderes religiosos decían ser seguidores de Dios, pero no lo demostraban. Y este líder, que era civil, estaba haciendo las cosas más justamente de lo que se podría esperar de un romano, pero estaba actuando, como decimos hoy, en derecho. Entonces, el testimonio sí es bien importante, porque como decíamos durante el estudio, el mundo va a hacer lo que a él se le pidió que hiciera, y es que nos odie. Pero a nosotros no se nos pidió que odiáramos a la gente. A nosotros se nos pidió que diéramos testimonio de Cristo a la gente. Amáramos. Y el mundo creería si ustedes se aman, dijo el Señor Jesús. Así que cada uno haciendo lo que nos corresponde, tendremos más congruencia y podremos dar la gloria al Señor. Amén. Amén. Gracias por su tiempo. Ya nos despedimos. En 15 minutos empezamos nuestro tiempo de oración. La semana pasada terminamos con carreras. Ni siquiera alcancé a avisar en el grupo. Yo normalmente aviso en 15 minutos comienza nuestro tiempo de oración. Y la semana pasada no me dio ni para eso. Así que vamos a terminar aquí con una oración y que el Señor nos permita seguir reflexionando con alegría en lo que Él nos ha estado enseñando. Padre, gracias te damos por este tiempo, porque tú eres el dueño de este espacio, Señor. Tú nos has invitado a conocer tu palabra y nos enviaste a tu Espíritu Santo para poder hacerlo, para poder efectivamente entenderla. Así que gracias, Señor. Gracias porque no estamos solos, sino que tu guía y dirección está con nosotros siempre. Y por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una buena noche y muchas gracias por su atención. Gracias, igual. Igualmente. Gracias. Chao a todos.